primer lugar, agradecer la asistencia y agradecer la respuesta a las preguntas, porque es una de las primeras personas que viene estando vinculada al sindicato que UGT que da esas respuestas, y a nosotros nos parece que eso es positivo siempre, ¿no? Que no dar la cara, no venir o venir no hablar, pues creo que siembra más dudas de las que intentar resolver. Nosotros no creemos que lo indignante sea esta comisión de investigación, sino que el dinero de los parados se pierda por el camino. No creemos que para nada que eso sea el problema. Agradecemos la preocupación por los procedimientos que usted ha expresado, aunque, bueno, nosotros creemos que hay serias dudas razonables de si esos procedimientos se han salvaguardado en la gestión de los fondos de formación, ¿no? También estamos de acuerdo en el uso de las denuncias anónimas, que no es que lo propongan bolcheviques, sino que lo propone Hacienda, la Guardia Civil, el Parlamento Europeo o la Fiscalía General del Estado. Todos sospechosos de ser comunistas infiltrados, ¿no? Bueno, yo creo que está bien que la ciudadanía pueda colaborar. Voy a preguntar una serie de cuestiones que sí que me interesa su opinión. ¿Asesoraba usted a la comisión ejecutiva sobre las decisiones que tomaba en temas de formación? ¿Sabía de la contabilidad del sindicato? Se lo digo porque nuestra sensación, por algunos de los testimonios que han salido aquí, es que apenas se movía un papel en UGT Asturias sin que usted lo supiera. Pues eso, yo no sé quién les ha trasladado esa sensación, pero eso no es así. Vamos a ver, yo lógicamente, mi especialidad es el derecho laboral y lógicamente yo asesoraba en cuestiones laborales. Asesorar en cuestiones laborales quiere decir que en ocasiones pues la comisión ejecutiva, como las federaciones, como las secciones sindicales, como los comités de empresa, me preguntaban, me consultaban alguna cuestión que tuviera, bueno, pues alguna relevancia de ese tipo, pero nada más. Solamente eso. Nunca me consultaron sobre formación. Es más, sobre formación, creo que las únicas veces que pudieron consultar algo sería no consultar, que pude tener alguna noticia, serían, bueno, pues cuando llegaba alguna resolución que como coordinadora de los servicios jurídicos me preguntaban y yo decía, pues tráemela, y se la pasaba al abogado que llevaba contencioso, porque no lo llevaba yo llevaba laboral. ¿Y usted conocía que existían varias empresas vinculadas a UGT, participadas por UGT, Infastur, Locamur, Formación 2020? ¿Conocía de la existencia de ellas? De algunas sí y de otras no. Por ejemplo, de Infastur, ¿conocía la Quiero existencia? decir, yo, a ver, el sindicato se prestan muchos servicios a los trabajadores. De hecho, bueno, pues si pasa usted por delante de la sede de General Ordóñez, verá que hay rótulos, bueno, pues de empresas que prestan servicios a los trabajadores. Todas esas Localmur y no sé qué, yo, bueno, pues creo que como mucha gente, el conocimiento que tuve fue por los medios de comunicación y otras, pues las había oído mencionar, pero tampoco sabía cuál era su actividad ni a qué se dedicaba. Entonces, usted no conocía que pudiese haber sobrecostes o realquileres de locales de la propia UGT o sobrecostes Ya le digo que yo de la gestión de la formación no sé nada porque no participaba en nada. Usted conocía las empresas, pero no tenía vinculación ni conocía el funcionamiento de las empresas que estaban en las sociedades que estaban en la algunas ni siquiera las conocía. Usted nos ha explicado que era administradora única de Astur Gestión Viviendas. En esa época, no sé si me equivoco, fue cuando tuvo que ser cuando en la cooperativa de viviendas La Felguera se vende ese local de ese bajo comercial a Infastur. No sé si usted conocía esa operación. Se recomendó la venta del local a Infastur. Creo que no coincidió con la época en la que yo fui administradora. Quiero decir, usted, si me dice la fecha, la tengo aquí, que creo recordar que hace unos días se hablaba de marzo del 2010. Yo empecé a ser administradora en noviembre del 2010, varios meses después. Esa operación no coincidió con la época en la que yo fui administradora. ¿Y usted qué conocía sobre esa operación cuando llega y bueno, pero es que esa no es una operación de Astur Gestión de Viviendas. Quiero decir, esa es una operación en la que una cooperativa, no tendré que explicar lo que es, son una serie de personas que se unen para buscar
un solar o para comprar un solar, edificar y de esta forma adquirir su propia vivienda. Y todo el edificio es propiedad de las personas que adquieren vivienda, de los cooperativistas. Y bueno, pues sí, creo que había un local, por lo que he sabido después, que vendieron. Pero Es que nada eso, más. digamos, eso, bueno, no es la misma, bueno, contrasta con la declaración de la presidenta de la Cooperativa de Viviendas, que lo que ha venido a decir en esta comisión es que Asturgestión Viviendas era básicamente quien hacía todos los procedimientos y les daban casi papeles para firmar, ¿no? Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Cooperativa de Viviendas. Asturgestión de Viviendas lo que hacía era las gestiones, insisto, las gestiones administrativas, por lo tanto, claro, sí les hacía los papeles. Les hacía los papeles, les hacía bueno, pues los trámites que hay que hacer para eso. No lo sé, sinceramente, porque, insisto, en Asturgestión había personal, había un director técnico y personal administrativo que era el que hacía estas cosas. No sé exactamente qué trámites son los que tienen que hacer, pero bueno, solicitar las autorizaciones, presentar documentación fiscal, hacer las cuentas, todas esas cosas. Era lo que se hacía Asturgestión de Viviendas. ¿Ustedes desconocen que hubiese, o sea, desconoce que hubiese habido una participación o intermediación con el Asturgestión en la compra, digamos, la compraventa por Infastur en el local de la Cooperativa de Viviendas? Pues no lo sé si la hubo o no la hubo, no lo sé porque yo no estaba. No le consta. Pero bueno, entre las gestiones que hacía, pues no lo sé. ¿Existía un acuerdo retributivo de la Ejecutiva para tener un salario mínimo? No lo sé. Desconocía si había, aquí una de las personas que han comparecido ha dicho que se llegó a cobrar hasta 30.000 euros en dietas por alguna de las personas de una de las federaciones. ¿Eso tienen conocimiento de esos? Yo no tengo conocimiento de qué cantidad cobraban o qué cantidad podían percibir por dietas, pero bueno, creo que la propia ley reconoce la normalidad de las retribuciones a personas que están en el sindicato y bueno, pues establece cuál es el tratamiento fiscal que debe darse a esas retribuciones. Ahora yo ignoro el acuerdo que pudieran tener o las cuantías que pudieran percibir. Yo eso no lo sé, o si las percibían o no, o quiénes. Eso yo no lo sé porque, le insisto, yo nunca he pertenecido a ninguna comisión ejecutiva y no he tenido ningún cargo orgánico en el sindicato. Usted dice que desconocía que podía haber personas sin contrato trabajando, que se les había dicho que si venía a la inspección de trabajo dijeran que estaban militando voluntariamente. ¿Qué personas? No, eso no es cierto. Pues, o sea, digo, es parte de lo que se ha dicho en esta comparecencia. Usted dice que eso no tiene constancia. Mire, creo que no debería entrar en estas discusiones, pero sinceramente, yo sé que aquí hay una persona que habló de que estaban trabajando sin contrato y que se les dijo algo de la inspección de trabajo. Eso lo dijo en su intervención inicial, que no sé si escribió ella o se la escribió su abogada. Pero creo recordar, y esa comparecencia sí la vi porque he visto algunas, que cuando usted le preguntó rectificó y dijo que no era así. Y dijo que no era así. Que no se les había dicho nada de que si venía la inspección, sino que simplemente, bueno, pues fueron a preguntar qué era lo que podían y no podían hacer en periodos en que, no teniendo contrato, pues querían hacer alguna labor en el sindicato. Por cierto, esas personas tenían una responsabilidad sindical, tenían un cargo sindical y, por lo tanto, en el ejercicio de ese cargo sindical, con contrato o sin contrato, había cosas que tenían que hacer. Lo explicaron aquí. Esa persona lo explicó aquí y, bueno, pues esas personas tenían dudas de, bueno, pues cuál era el límite entre ser un trabajador o no, pero no hubo ninguna advertencia ni sobre la inspección, ni sobre si venía la inspección, ni nada de eso que está usted diciendo, que le insisto, esa persona que lo dijo después rectificó. No hay ninguna sentencia judicial que dijese que había trabajadores sin contrato. Bueno, no quiero entrar tampoco en... Es que usted está llevando las cosas a un terreno muy determinado. Sí. No, mire, el término colaboradores, yo le insisto, que era un término que utilizaban los sindicalistas, que a mí es un término que no me gusta, y yo no sé qué colaboradores había, ni en dónde, ni nada de todo esto. En los servicios jurídicos lo que había era trabajadores con su contrato, con su nómina, con su retribución, y en los servicios jurídicos lo que había también eran trabajadores en formación. En unos casos, trabajadores o personas que se estaban formando y que estaban haciendo prácticas. En unos casos, estudiantes universitarios.
estudiantes de relaciones laborales, teníamos un convenio con relaciones laborales, que iban allí y que le aseguro que no trabajaban nada. Porque además, yo que sí que soy muy legalista, tenía la costumbre de dar la instrucción muy clara de que esas personas que eran estudiantes universitarios, que estaban simplemente formándose, no hicieran ninguna tarea laboral. Es decir, que no cogieran el teléfono, que no hicieran un documento, que no hicieran ni fotocopias. Y con alguno incluso, bueno, pues le tuve que llamar la atención porque es verdad que es humano que un estudiante que está en un despacho de un abogado sentado allí escuchando, bueno, pues lo que pasa en la consulta, por supuesto le pedíamos permiso al afiliado que venía a consultar para que esa persona pudiese escuchar, para que fuese aprendiendo. Bueno, pues es humano que si había que hacer una fotocopia y el abogado se iba a levantar, pues ellos dijesen, no, espera que yo lo hago, y escogiesen. Y yo les decía que no tenían que hacer fotocopias, que no tenían que hacer absolutamente nada. Y sí hubo alguna persona que estuvo en formación, que estuvo haciendo prácticas formativas, bueno, pues incluso después de terminar su carrera, pero eran prácticas formativas y tampoco trabajaba. Le aseguro que lo que hacía era ocupar mucho del tiempo de quienes trabajábamos allí, porque, bueno, pues una persona que viene a hacer prácticas, lógicamente, es una tarea adicional y no ayuda, precisamente. Lo que hace es darte trabajo, porque vienen y se sientan en la consulta y cada vez que viene pues en mi caso, cuando tuve alguna persona conmigo, un comité de empresa a preguntar algo, en el momento que sale por la puerta, pues esa persona tienes que explicarle pues lo que ha pasado, cuál era el conflicto, cuál era la consulta, porque, bueno, pues sí, un comité de empresa está acostumbrado a un lenguaje determinado, los abogados del sindicato también, y una persona que de repente la sueltas allí, pues seguramente durante la consulta no entiende nada. Y después, pues hay que explicarle, ¿no? Mira, pues el conflicto viene por aquí, es tal, esto es lo que yo creo que vamos a hacer. Y cuando llevaban un tiempo, bueno, pues se les enseñaba a buscar jurisprudencia. O incluso alguna vez se les decía, bueno, pues intenta hacer un borrador de demanda, del que, salvo el nombre, creo que no podíamos aprovechar nada más. Porque después había que volver a hacerlo. Vaya finalizando. Sí. Bueno, le quería... la última cosa que le quería preguntar. Usted, bueno, supongo que escucharía las comparecencias, escuchó la comparecencia de Ana Gomis, una de las personas que le sido presidenta de IFES o responsable de IFES, que señaló que, creo que casi textualmente, ¿no?, que la finalidad de la gestión de los fondos de formación era dar rentabilidad a estructuras generadas en torno a la formación, locales, equipamientos y puestos de trabajo, que se crearon a nivel estatal y regional empresas instrumentales para facturar en concepto de alquileres, compra de materiales didácticos y sus equipamientos, que esas facturas estaban presuntamente hinchadas, incluso llegando a doblar el precio de mercado, lo mismo con los libros y materiales didácticos, y también locales cedidos gratuitamente a la UGT, como el edificio Bicasa de Gijón o la Casa del Pueblo, eran luego autoalquilados al sindicato por medio de empresas pantalla. Esto lo dijo Ana Gomis, el señor Hidalgo también fue en esa misma línea, diciendo que había un intento de sacar hasta el 50% en beneficios de la formación. Usted, de estas prácticas que varios comparecientes han señalado, de prácticamente saqueo de las subvenciones para obtener beneficios, usted no conocía nada y en ningún momento la Ejecutiva le planteó nada sobre eso. Yo le insisto en que los servicios jurídicos no participábamos para nada en la gestión de la formación, ni siquiera se nos consultaba, porque, bueno, pues la formación es una actividad, un servicio que el sindicato presta desde hace muchísimos años y tenía muchas personas expertas en ello y no necesitaban recurrir a los servicios jurídicos para nada. Y le insisto en que yo en estas cuestiones las desconozco. No obstante, creo que tengo entendido que hay un procedimiento judicial donde se esclarecerá todo eso que usted dice, que es donde se tiene que esclarecer, en mi opinión. Gracias. Una cosa que no me ha quedado clara a raíz de las preguntas de Ciudadanos. Usted entra en el año 2012 en el Parlamento, en este Parlamento. 2012 a 2015. A 2015. La legislatura más corta. ¿Durante ese tiempo usted continúa ejerciendo funciones en UGT como responsable de servicio jurídico? Sí, yo tenía en este Parlamento dedicación parcial y en UGT también, bueno, pues una reducción
Y yo lo que le quiero preguntar es, precisamente, es el momento donde comienzan las investigaciones, a partir de 2013, a UGT, de los fondos de formación, y usted está ejerciendo también responsabilidades de materia de empleo aquí en el Parlamento asturiano, dentro del Partido Socialista, ¿no? Entiendo que me ha parecido entender que ejercía la portavocía de la Comisión de Empleo, que estaba en la Comisión de Empleo. ¿Cuál es la...? No entiendo muy bien si eso genera alguna clase de conflicto de intereses entre el partido que soporta al Gobierno y una investigación de la cual usted está dentro del servicio jurídico y Bueno, y yo dentro del le procedimiento insisto judicial, en ¿no? que yo nunca he tenido responsabilidades de gobierno ni he participado ni como sindicato ni como gobierno en la gestión de la formación. Y yo, bueno, pues no voy a pretender ni muchísimo menos rebajar la importancia de la tarea que hacen los diputados. Yo fui diputada de esta Junta, pero sinceramente usted sabe perfectamente como yo que los diputados de esta Junta no tienen ninguna capacidad de decisión en ningún asunto que compete al Gobierno. En cualquiera de los casos, bueno, esa investigación tampoco era una investigación de la Fiscalía, que creo que se conoció a finales de 2014, o sea que coincidió muy pocos meses. Sí, bueno, es que parecería raro, ¿no? Bueno, de todas formas, o sea, que cómo se va a controlar desde el partido que apoya al Gobierno una investigación cuando una de las personas que lleva los temas de empleo es Perdone, precisamente, pero una persona que está dentro del... Perdone, pero es que creo que no es función del Gobierno controlar las investigaciones de la Fiscalía. Hay una cosa que se llama separación de poderes. La Fiscalía no controlará si los cursos, si el dinero que ha dado entre el 2009 y el 2014 ha sido dado correctamente o no. Eso Sí, es lo que pero tiene que yo corresponder al Gobierno y insisto- a esta Cámara controlarlo, ¿no? Entonces, Insisto, yo no tenía ningún cargo en el Gobierno, ni en el Servicio Público de Empleo, ni soy funcionaria, ni nada de nada. quiero decir que me parece simbólico, ¿no? O sea, creo que simbólicamente representa el interés que tenía el Partido Socialista en saber cómo era el control de los fondos de formación cuando había una investigación en curso, cuando la persona que ponía a dar, digamos, a portavocear en materia de empleo, a dar la voz en materia de empleo, venía precisamente de ahí. Yo creo que el mensaje para nuestro grupo, bueno, yo creo que está bien claro, ¿no? Igual había otro que desconozco, pero ese nos parece bastante claro.